Qué buen video. Bueno. Creo que la mayoría ya terminó de ver el video. Bueno, yo creo que listo. Ahora, ¿Le gustó? sí, Bonito. El final es muy bonito. sí. Bueno, qué bueno. Bueno, ahora damos paso a la sesión 6. Ahí, Pauli, si puedes compartir, creo que tienes el acceso. Ya vas a empezar su proceso. Ahí están viendo las slides, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, a ver el chat. Bueno, es un tema muy importante, así que qué bueno que también te interese. Le respondo a Catalina. Bueno, entonces, como dijimos, la última sesión del workshop es sobre prácticas antidiscriminatorias. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es algo que inconscientemente hacemos, como intentamos mostrar en el video, y algo que podemos intentar revertir como en nuestros espacios de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ver la presentación. Ya. Entonces, tengo que cerrar aquí. Entonces, al final de esta sesión, podrás identificar y reconocer la discriminación en software y en la astronomía, y adoptar y concientizar prácticas que aminoricen la discriminación y generen una comunidad amigable para todos, ¿ya? Nuestro objetivo es que se cuestionen un poco cuáles son las posibles formas de discriminación y cómo intentar revertirlas. Entonces, cuando estamos escribiendo softwares, podemos contribuir a la discriminación de distintas formas. Podemos como generar discriminación de tipo racista, sexista. Entonces, hay que reflexionar sobre esto, sobre cómo es que sucede y implementar en nuestros códigos formas de revertir esta situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que esto pasa? Si uno busca mujer en su buscador preferido, lo que probablemente pase es que van a salir mujeres de tez clara, ojos probablemente claros, pelo castaño o rubio, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque este es como el estereotipo que existe sobre la mujer. Y esto no pasa, este estereotipo no pasa porque sí, sino porque está intrínsecamente enlazado con el buscador, ¿ya? Entonces, cuando uno busca mujer, el resultado que uno obtiene es este. ¿Y cómo es que pasa esto? O sea, ¿cómo es que está intrínsecamente como enlazado con el software? Bueno, esto es fácil de ver con ejemplos simples. Por ejemplo, un software de reconocimiento facial. Entonces, aquí hay distintos software de reconocimiento facial, uno de Microsoft, Face, IBM, y lo que es interesante es que si intentamos estudiar qué tan bien estos software reconocen distintas caras, un estudio del MIT encontró esto. ¿Y qué es lo que están mostrando estos números? Bueno, que si le das al software una cara de un hombre de piel clara, como este de acá, la mayoría de los programas van a reconocer realmente que es un hombre de piel clara, ¿sí? Este es un estudio binario, lo cual también tiene su propio sesgo, pero olvidemos eso por el momento.
Si pasamos la cara de una mujer blanca, en la mayoría de los casos también se va a reconocer bien, un poquito menos que en el caso de un hombre, pero igual va a estar bien clasificado. Mientras que si ponemos la cara de un hombre de tez oscura o una mujer, vemos que en el caso donde el software comete más errores en la clasificación es con una mujer de tez oscura. ¿Ya? Aquí tienen el link al artículo. Y esto pasa en cualquiera de los software. Es decir, cuando se entrenó el reconocimiento facial en estos software, pasó que se le dio este bias intrínseco. Y es lo mismo que quisimos mostrarles nosotros en el video. Entonces, esta discriminación no solamente pasa en reconocimiento facial, sino que es algo que se refleja en todo tipo de discriminación a través de todo tipo de programas. Entonces, también está en la academia. Y en la academia, una forma donde se ve muy claro es entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, si es que un paper fue escrito por un hombre como primer autor, y como último autor también tiene un hombre, la cantidad de citas que va a tener este paper va a ser mucho mayor que si es que el primer y último autor son mujeres, que es la línea azul de abajo. ¿Ya? Esto, ¿por qué importa el primero y el último autor? Bueno, el primer autor normalmente es como quien escribió el paper, o como el que mayor contribuyó, y el último autor en varias áreas científicas hace referencia a la persona que maneja el proyecto, ¿sí? Como el principal investigator. Entonces, por eso se compara entre el primero y el último autor, y vemos que si es que el primero autor o el último es mujer y el otro hombre, las líneas son más o menos parecidas. Entonces, hay una clara tendencia a que se citan más papers que tienen como primer y último autor a un hombre, ¿sí? Como por pura evidencia. Y aquí un poquito más de lo mismo en este gráfico, también de papers de neurociencia, porque bueno, tenían buenos análisis de estos temas. Y acá tenemos lo mismo. El eje X aquí son distintas áreas científicas, no están especificadas, pero pueden ir al link a mirarlas. Y en el eje Y tenemos el número de citas. Entonces están ordenados por orden creciente. Y vemos que da lo mismo si es que es de piel blanca, negra, si es asiático o latino. Si es que es hombre, tiene más citas que si es que es mujer. Vemos las líneas punteadas son para hombres y las líneas, las otras son para mujeres. Pero aparte, vemos que dentro de los hombres está la otra, también hay discriminación. Entonces, un hombre de piel clara va a estar siempre arriba en la cantidad de citas. Y esto no es porque haya una real diferencia, sino que es realmente un problema de discriminación, ¿sí? Bueno. Por ejemplo, en el día a día hay otras formas en las que se visualiza esta discriminación, ¿sí? No es solamente en números, sino que formas de discriminación son la forma en la que hablamos. Entonces, por ejemplo, Tim Hunt, un premio Nobel del 2001, dijo en algún momento esta frase. Entonces, déjenme decirle acerca de mi problema con las niñas. 3 cosas suceden cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas se enamoran de ti, y cuando las critican, ellas lloran. Entonces, ¿qué clase de comentario es este? ¿Sí? Esto es lo que empieza a... Claro, esa es la idea, mostrarles una cita horrible, ¿sí? Y es una cita horrible, pero que no está lejos de nuestra realidad. Nuestra realidad también refleja esto mismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la charla que vamos a tener un ratito más. Vamos a meternos más en estos temas de discriminación en la academia, ¿sí? Entonces, bueno. También está el caso de JWST. Bueno, JWST, como dijimos en el video, es este telescopio espacial que se lanzó hace muy poquito. Ya va pronto a empezar a operar. Y bueno, la NASA sigue negándose a cambiar el nombre del telescopio. Aquí en el nombre tienen una cita, un link a una noticia al respecto. DC3. Entonces, ¿qué cosa?
Que la noticia es reciente, como el tema Sí, sí, aún sigue dando de qué hablar. claro, es un tema actual. Y a pesar de que existen múltiples testimonios y registros de personas discriminadas e incluso despedidas por su orientación sexual en la época donde James Webb fue el director de la NASA, todavía se niegan a cambiarle el nombre a este telescopio, ¿sí? Y esto causa bastante incomodidad entre los usuarios. Como, ¿por qué hay que homenajear a alguien que causaba, o sea, que fomentaba tanta discriminación? Bueno, y bueno, la discriminación, si bien hay muchos tipos y formas de discriminación, una que es bastante, o sea, una que queremos tocar acá es la discriminación hacia las minorías sexuales y identidad de género, ¿ya? Nos parece importante tocar este tema porque, o sea, nos parece importante intentar tocar varios temas distintos. Y bueno, la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, sobre todo en temas de que se habla muy poco al respecto y se reconoce a veces muy poco, y que realmente es que el género es un espectro y no es binario. Por ejemplo, en el mismo estudio que mostrábamos al principio, estábamos hablando de un estudio binario, hombres-mujeres, ¿sí? Pero hay que empezar a hablar de que no es tan así la realidad, y hay que respetar la realidad. No, eso. Y bueno, en este contexto, que tenemos una cita de un estudio donde muestran que el 28% de personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, en algún momento consideraron dejar su trabajo por la hostilidad del ambiente laboral, ¿sí? Entonces, es una realidad de que la comunidad está poco representada porque realmente hay discriminación en el área, lo que hace que quieran también desertar del área, ¿sí? En un gran porcentaje. Entonces, ¿cómo vamos construyendo una comunidad más diversa, más justa, más enriquecedora? Bueno, a través de hablar estas cosas y de reconocerlas y preocuparnos de fomentar a que cambie. Entonces esto, ¿qué hacemos frente a toda la discriminación que nos rodea y frente a la propia discriminación intrínseca que uno tiene? Bueno, una primera cosa que ustedes pueden hacer es tomar test para descubrir cuáles son sus bias intrínsecos. Entonces, un muy buen test es este era del MIT o no, o no me acuerdo Harvard. exactamente. Sí, de ¿Cuánto? Harvard. De Harvard, ok. Este test de Harvard, está el link aquí en el título, donde pueden hacer test para como descubrir si tienen intrinsic bias ante el sexo, la raza, la edad, el peso, el país, el tono de piel o la diversidad sexual, ¿ya? Y hay más. Entonces estos test, sí, más también. Estos tests en general toman 10 minutos y son muy simples en términos de que tienen que clasificar imágenes y palabras, tipo bueno, malo y blanco-negro. Y les van cambiando como qué se asocia bueno, qué se asocia malo. Y después es un test de rapidez. Entonces, en el fondo, ¿qué tan rápido asocias tú palabras o qué tantas veces te confundes? ¿Qué tanto bias intrínseco tienes respecto al tema específico? Entonces, es muy bueno como ejercicio algún día que estén un poco aburridos, un fin de semana, tomar estos tests. ¿Sí, Valentina? ¿Puedes interrumpir? Sí, no, es que no me gusta interrumpir mientras alguien está hablando. Sí, sí. Gracias por levantar la mano. Que lo que pasa es que yo he tomado algunos cursos, o sea, no específicamente de discriminación, sino más bien de temas de educación, y recuerdo que algo que me dijo una profesora fue que al final todos tenemos como cierto grado de discriminación, porque es como algo que de repente hasta es como una reacción natural en base a una experiencia. Por ejemplo, no sé,
una persona, sin especificar, que yo conozco, que en su momento, cuando era más joven, discriminaba a las personas blancas solamente porque, como con las personas con las que se relacionaba en ese tiempo, como que las veía, o sea, eran como personas de repente media arrogantes, entonces como que asumió, ya, entonces todas las personas blancas son de esa manera. Entonces, básicamente uno tiene que primero aceptar que tiene, o sea, que tiende a discriminar, independiente de todo, y de ahí empezar como a reconocer, no sé, como a explorar, por así decirlo. Sí, pues, eso mismo es lo que A lo- estamos intentando o sea, lo que me hacer, refiero es como ese es el que punto. no se sienta mal, o sea, al final del día es como una reacción natural que de repente uno tiene en base a una situación, como, no Sí, sé, si alguien me roba en la como calle. lo que intentábamos mostrarle con la historia del video es que Ujú. se programó este software para sacar la foto y había personas que no salían en la foto después. Y no es Claro, que cuando uno programó esto realmente haya querido que esas personas no salieran. Uno no tiene como la culpa, sino que cada uno viene de un contexto distinto, está bien. Lo importante es que empecemos a cuestionarnos para poder entender cuáles son nuestros propios bias, y una vez que uno los entiende y los conoce, puedes empezar a cambiarlos, pero nunca lo vas a cambiar si no lo conoces. claro. Entonces, ese es el gran punto. Empezar a conocer cómo uno discrimina y hacia cualquier tipo de situación, o sea, como es muy No, variado sí, porque cada uno tiene un contexto distinto, así que sí, eso, estoy muy de a lo acuerdo que con tu voy comentario. claro, pues a lo que voy era el tema de como tampoco uno tiene que como sentirse mal, no sé si de repente un día te das cuenta que si no, como que te discrimina un poco así. No, más que sentirse mal, es como hay que intentar como reflexionar sobre esto, o sea, como eso, básicamente. Sí, o sea, hay que sentirse mal si es que como que conoces tus O sea, sí, ya, bias y no ya quieres como, cambiarlo en el fondo, o como, claro, pero claro, el hecho de empezar a cuestionárselo ya es un gran paso. Y de ahí de a poco, si en el fondo simplemente estar atento a lo que uno está enseñándole a la comunidad. Y mencionar estos temas, conversar, y si es que en algún momento uno crea un programa y se dio cuenta años después que en verdad le pusiste nombre a las variables que no deberías haberle puesto, bueno, lo cambias, como trabajas en ir cambiando de a poco las cosas, sin esa es la sentirte ventaja culpable, del sino GitHub, que, que esa sería la ventaja del GitHub, que uno podría llegar y cambiar la cosita para, como para futuro. ¿pero qué cosa dijiste ahí? No entendí. No, que esa es la ventaja del GitHub, sería como, ya, hubo un problema aquí, lo puedo ir y arreglar y así queda registrado para siempre. Claro, o sea, el hecho de como tener versiones, cualquier como forma de mantener un registro de versiones, poder ir haciendo cambios, en el fondo te dan esas ventajas. Y bueno, por ejemplo, en el caso del JWST, idealmente en algunos meses más tendremos la noticia de que decidieron por fin cambiarle el nombre. Y como sería un gracias NASA por cambiarle el nombre. Más que se demoraron mucho, ¿no? Como Claro, ya. pero bueno, era un comentario. Gracias. Sí, buenísima, gracias. Así igual es más entretenido la conversación. Ya, entonces, bueno, aquí volviendo como un poco a tus comentarios y a lo que estábamos diciendo, bueno, ¿cómo podemos evitar estos comportamientos discriminatorios? Bueno, ser consciente de las diferentes formas de discriminación es la primera forma de evitar la discriminación. Intenta como no contribuir a la cultura de la exclusión en cualquiera de sus expresiones. Hay que intentar evitar usar el lenguaje discriminatorio, tanto en términos de dar feedback, como en términos de reconocer el aporte de una persona, en términos de también de lenguaje ofensivo. Hay que estar atento a la forma en la que uno habla y uno comunica lo que quiere decir.
y sé inclusive en las colaboraciones de software. Como es muy enriquecedor trabajar con personas que son distintas a uno. Y hay que aprender a trabajar con gente que es distinta y desarrollar la comunicación para poder sacar provecho de esas situaciones. Entonces, bueno, ahí creo que hay. Y bueno, ¿cómo podemos tomar acción en el contexto? Bueno, informarnos, aprender, reflexionar, y si estamos frente a alguna situación en la que claramente visualizamos la discriminación, tanto hacia nosotros como hacia una tercera persona, denunciarlo, comunicarlo, hablarlo, que no quede como oculto. Entonces, normalmente en todas las instituciones hay protocolos de cómo actuar ante situaciones así, cómo hacer denuncias de acoso sexual, de violencia de género, de acoso laboral, de discriminación. Y hay que conocer los protocolos, saber cómo actuar, no hay que pasar por encima de la persona que está siendo abusada, ni como saltarse los protocolos. Hay gente que realmente trabaja en estos temas y están ahí para ayudar en el proceso. Entonces hay que sacar provecho de la institucionalidad en este caso, de la mejor manera posible. Porque obviamente nosotros estamos intentando mostrarles este tema, pero no somos expertos. Y si es que hay algún tema en el que en algún momento se necesita hablar, hay gente que es experta y que puede ayudar. Y hay que conocer dónde están y cómo acceder. Entonces, bueno, aquí tal como en el video nos despedimos con esta imagen de toda la comunidad Science and Commit de los videos, todos los personajes que participaron. Y con esto ya abrimos el espacio a una pequeña discusión antes de seguir con la charla. Sí, ¿hay alguien que tenga algún comentario o algo que quiera compartir o reflexionar? Me parece divertido eso de que como hasta las visiones un poco discriminatorias se pueden terminar traspasando las cosas. Recuerdo que cuando era muy pequeña un profesor dijo eso y yo quedé muy extrañada en ese tiempo porque yo pensaba que no, pues el computador es lógico, pues ¿por qué va a discriminar en ese momento? Sí, Es muy real eso. En el fondo, el computador no va a aprender algo que nosotros no le enseñemos. O sea, hay lineamientos. Entonces, si uno le da unos lineamientos, el computador va a tomarlo como la verdad. Entonces, es muy delicado el tema. sí. Hay que también, me acuerdo de una noticia que era como un reconocimiento, era también como machine learning o era un computador, un software que reconocía como enfermedades a través de fotos como de las personas enfermas. Y claro, las personas enfermas que eran blancas y tenían como, había una gran base de datos de esas personas, de ese, como tez blanca y hombres. Y claro, ahí reconocía muy bien la enfermedad, pero cuando se trataba de personas de color, ahí ya el software no reconocía bien como estas enfermedades. Entonces, claro, hay que tener como en cuenta una base de datos que sea universal, que realmente represente como a la población. Hay que tener muy consciente de eso. Lo bueno es que justo como estamos estudiando astronomía, hay difícil, no sé, tener algún problema como de personas, ¿cachai? Como lo tendría un científico como de medicina o biólogo, gente que se relaciona con personas. Como nos relacionamos con galaxias, quizá no nos encontramos tanto con este problema muchas veces, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo otro es que si estudiando astronomía es muy fácil y muy posible que terminemos trabajando en la industria, donde sí podríamos estar a cargo de desarrollar software que puedan tener este tipo de impacto.
o trabajemos también como profesores, ayudantes, docentes de alguna manera, donde vamos a tener gente a cargo bajo tu responsabilidad, y a los cuales básicamente le vamos a estar enseñando algo y ojalá tratar de no pasar todos los secos intrínsecos que uno tiene a la siguiente gente, y también ahí es ser, obviamente, estar súper informado y saber exactamente todo lo que hay que hacer en cualquier caso de una situación de violencia en el contexto de la sala de clase o el ambiente laboral. eh, y saber todos los medios formales para llevar a cabo las denuncias. Ujú. Sí, también tratar de, siguiendo como con esa línea, tener un ambiente que sea acogedor para las mujeres y las disidencias. Eso es muy importante porque hay veces hay que darse cuenta cuando quizás hay un ambiente que se ve que está siendo dominado por hombres blancos. Entonces eso hay que tener ojo y tratar de como balancear un poco, que haya una dinámica que sea equitativa para todas las personas y que se sientan cómodas y cómodes para participar y dar su opinión. Eso. Ya. Bueno, siguiendo entonces con estos temas, ¿queremos pasar a la charla o no? Tenemos una invitada muy especial. Entonces ahí están las slides de introducción primero. También, último comentario de eso, pueden revisar los slides que les mostramos y métanse a todos los links y puedan revisar cada uno de los estudios y si es que quieren saber un poco más de cada uno de esos temas. Y van a estar los links, como dijo la Pauli, para que puedan ver los tests de Intrinsic Bias. Bienvenida, Vika. Sí. Hola. De hecho, hay una slide que hay que mostrar para la Ya, introducción. slide de la Vika. Sí. Entonces, gracias. Sí, perdiendo el espacio. Ya. Ok, entonces ahora vamos a la charla número 2 y la última charla sobre temática de brecha de género. Y nuestra presentadora es Victoria Pérez. Victoria es una astrónoma chilena, licenciada en astronomía y estudiante magíster de la Universidad de Chile. Es profesora en varios lugares, en la Universidad de Desarrollo, en la Escuela de Verano también, y de la Universidad de Chile. También es profesora en Cazadora de Estrellas, proyecto que realiza clases gratuitas de astronomía a niñas de todo Chile desde el año 2018. Es también integrante del Grupo de Trabajo de Inclusión y Género de la Sociedad Chilena de Astronomía, SOCHIAS, y están buscando por primera vez implementar medidas contra la discriminación en la comunidad astronómica. Y sus intereses son contribuir a la disminución de la brecha de género desde todos los espacios en que trabaja. Ok. Bienvenida, Vika. Aquí estoy. Oye, gracias por la presentación. Suena harto así todo junto. Pero sí, eso, vengo a hablarles de todo ese tema de la brecha de género. De hecho, la charla se llama brecha de género. No sé si me escuchan bien. ¿Sí, sí? Sí, se Sí, escucha todo bien. bien. Ya que estoy acá en la U, entonces estoy hablando así como despacito. Ya, todo bien. Bueno, eso, la brecha de género, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yo creo que igual, escuchando lo que estaban conversando recién, de más que manejamos a qué nos referimos con brecha de género. Pero yo vengo, particularmente como somos científicas, a mostrarles datos mundiales, datos de Chile, datos de astronomía, que van mostrando que esta brecha de género todavía existe en los tiempos modernos. Y es súper interesante de ver y sirve mucho como insumo para reflexionar, encuentro yo, el hecho de que sea medible de alguna manera.
aquí para que tengamos un mapa mental de lo que voy a hablar hoy día, tengo como media hora, y en esa media hora lo que quiero hacer es hablarles, bueno, un poquito más de quién soy yo y por qué hago todo esto que hago, y que hablemos sobre la brecha de género en el mundo a través de un informe de la UNESCO que salió en 2017, que, bueno, se trata sobre todo esto de la educación y la brecha en educación, sobre todo entre hombres y mujeres. Y también mostrarle algunos resultados de un informe que salió de CONICET, bueno, ya no se llama CONICET, pero en 2018 todavía existía, y se sacaron ahí un estudio acerca de la brecha de género en Chile, en este. Y después ya en la última parte quiero hablarles un poquito de los dos lugares donde principalmente trabajo que me contaban ahí en la presentación. Lo primero es el censo, el primer censo de la sociedad que se hizo, que se está haciendo, sobre medidas de discriminación y cosas en la comunidad astronómica, y también algunos datos que hemos sacado con Cazadoras de Estrellas mientras hacemos nuestros cursos. Con eso vamos a hablar un ratito, y después, si nos queda tiempo, la idea sería igual abrir el espacio para poder conversar de esto acerca de quiénes, o sea, acerca de la comunidad astronómica en general, en particular, y entre los que estamos aquí conectados, porque nunca está de más hablar del tema. Oye, hay como un cuadrado negro en tu... O sea, no sé si solo lo veo yo o quizás como que ¿ahí? sí, eso. Sí, ahí Sí, se ve más pequeño. No, también lo veíamos. qué raro. Me pasó lo mismo la otra vez, pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, está bien. Sí, ahí no molesta. Súper. Entonces, partamos nomás. Primero contarles quién soy yo. Como les decía ahí en la presentación, yo estudié astronomía. De hecho, es súper simbólico porque hoy día empezó a hacer el trámite en la U y ya estoy como oficialmente egresada del magíster. Me queda poquito para defender. Y llevo harto tiempo en esto. Felicidades. Gracias. Llevo harto tiempo. Entré a estudiar en el 2012. Y en todo este camino, obviamente, yo iba súper concentrada a lograr, digamos, como el camino típico de la academia, que sacar el doctorado, etc. Me empecé a desviar, como muestran todas estas flechas de aquí, en este camino. Me fui acercando cada vez más a la divulgación científica, partí haciendo charlas muy, muy tranqui, como que en el departamento de astronomía se podían hacer cursos, participé de todas las cosas de difusión que existían, y lentamente me fui ligando a la educación escolar a través de la escuela de verano, y también a través de este proyecto que armamos con mis compañeras del magíster en astronomía, el mismo que estaban estudiando las chiquillas, la Paula y la Paula. Bueno, hace unos cuantos años, en 2017, se nos ocurrió hacer esto de hacer cursos para niñas, y éramos puras compañeras. Se dio en que en mi generación igual éramos hartas astrónomas y estábamos en una oficina, bueno, se dio todo muy natural. Y bueno, actualmente yo me dedico en general la mayoría del tiempo a hacer y participar en proyectos relacionados a esto, a hacer clases, a hacer divulgación. Y también me metí en el 2020 a este grupo que no existía antes en la sociedad, que empezó a tratar temas de inclusión y género. Y entre hartas cosas que hemos hecho está este tema del censo. Entonces ahí estoy yo en una charla, en un encuentro de mujeres en ciencia que hicimos en enero acá en la facultad. Como la charla se trata de brecha de género y el proyecto que tengo que más se relaciona con eso es Cazadora, les quería contar un poquito más de esto. Como les contaba, esto nació a través de estudiantes de posgrado en astronomía, éramos puras compañeras ya que estábamos ahí en Calán, y se nos ocurrió postular a fondos. Y esto fue gracias igual a la Natalie, que ella trabajaba, era la periodista ahí de Calán, ya no está, pero está acá en la facultad. Pero entre la Natalie y nosotras dijimos como podríamos postular a fondos, postulamos a estos fondos de la ESO, y teníamos una misión, ¿no? Como que donde éramos puras mujeres dijimos como hoy podríamos hacer talleres para niñas y como tirarnos el rollo, básicamente, por decirlo en fácil. La idea era como poder abrir un espacio para las niñas que tuvieran este interés de estudiar astronomía y que pudieran saber toda la historia, porque igual sabemos que igual la academia tiene hartas barreras, y entre esas obviamente estaba la barrera de ser mujer. Y en el fondo tampoco teníamos mucha teoría al respecto, como dice acá, igual era muy la experiencia común, como que a todas nosotras nos hubiera gustado estar en un curso parecido, donde nos explicaran de qué se trataba estudiar ciencia, y desde ahí un poco, desde toda esa intuición y experiencia común, se nos ocurrió ir armando este proyecto. Así se veía nuestra imagen primero, y lo hicimos durante el año 2018, hicimos este taller, elegimos un tema astronómico que era estrellas variables, y les enseñamos programación, les enseñamos sobre mujeres en ciencias. Hay una mujer que hizo un descubrimiento relacionado a las estrellas variables, entonces le hablábamos de ella todo el rato. Y el hecho también para nosotras de que que las profes fuéramos todas mujeres,
todas estudiando astronomía, también le daba como una carga súper interesante para las niñas que podían interactuar con nosotros. Entonces ahí nosotras también detectamos que estábamos fortaleciendo de alguna manera el modelo de rol, el role model, para estas niñas que empezaron a participar con nosotras en estos talleres. Como postulamos fondos, para ella era gratis, y pudimos hacerlo durante el 2018-2019, viajamos por Chile, teníamos esos fondos para poder movernos, y hicimos talleres en otros lugares, ya duraba un fin de semana, postulaban muchas niñas por región, y no nos daba en realidad para recibir a tantas, entonces en cada sección de cada región recibíamos como a 30 niñas, y tuvimos la posibilidad también como de sacar el proyecto de Santiago, en el fondo ir a Arica, fuimos a Coyhaique, fuimos a Valpo, fuimos a La Serena, obviamente, y bueno, estuvo súper entrete en realidad, el 2018-2019. Y después de eso volvimos a postular a fondo y lo seguimos haciendo, como que ahí nació este logo que tenemos, ¿ya? Y en el fondo, luego les voy a contar más en detalle, pero nos movimos del Departamento de Astronomía a la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad y nos aliamos con la Escuela de Verano y con la Dirección de Género de la Facultad para poder, como en el fondo, oficializar un poco esta interacción que estábamos teniendo con estas niñas interesadas en estudiar ciencia y ver si podíamos sacar algunos datos y como plasmar de alguna manera este fenómeno, este interés de niñas tratando de estudiar ciencia en un campo que tiene una brecha súper marcada, como vamos a ver. Entonces armamos una investigación real, así como con objetivo y todo, tenemos como una profe guía, la Natalie está haciendo un magíster y todo esto está como muy academizado, entonces tenemos así mucha metodología para esta segunda parte, cuando empezamos a hacer la investigación un poco más seria. Y una de las cosas interesantes que estamos proponiendo es que como viajamos por Chile, es ver cómo cambian las posibilidades y cómo va cambiando la brecha de género en Chile según cuántas universidades hay en la región, cuántas oportunidades básicamente tienen las niñas. Y bueno, eso, lamentablemente tuvimos que transformarlo a una cosa online por la pandemia, todo esto iba así como avión, y el 2020 no se podía viajar, y cómo íbamos a hacer este estudio en las regiones de Chile si no podíamos viajar, tuvimos que armarnos toda la idea en la cabeza para poder transformarlo en un curso online, pasó a demorarse 2 semanas, empezó un par de días, un montón de metodología y cosas pedagógicas que escapan un poco para lo que vamos a hablar aquí, pero contarles que igual fue todo un proceso de crecimiento del proyecto. Y bueno, durante el 2020 y 2021 participaron cerca de 300 niñas más en este segundo ciclo de talleres. Y bueno, eso, yo les estaba hablando de mí, de quién soy yo, y muy orgullosa de ese proyecto, y les voy a contar hoy día un poquito acerca de algunos resultados que tenemos de este pasar de cazadoras por distintas regiones. Y también vamos a hablar un poco al final acerca del censo también, que se está ahí como recién implementando desde la Sociedad Chilena de Astronomía. Eso. Entonces, brecha de género, ya como para entrar en materia, porque estaba hablando todo el rato de la brecha, pero quizás sería bueno tomarnos un momento para definirlo. No sé si, yo igual tengo acceso aquí al chat, no sé si pueden decirme, alguna que esté conectado, si podría dar una definición, no sé, una intuición de lo que es la brecha de género. Si no, puedo spoilear y decirlo. ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es la brecha de género? ¿No? Ya, voy a continuar. La brecha de género entonces es, a grandes rasgos o muy levemente, una disparidad que existe en cualquier área, ¿ya? Entre mujeres y hombres. Y aquí me voy a detener porque obviamente es súper binaria esta definición. El género igual da más que esto, pero a grandes rasgos igual hay un fenómeno súper medible cuando se toman estos dos grupos, como femenino, masculino. ¿Ya? En algunas encuestas donde se toman datos se considera el sexo, en otras se considera el género, y todavía yo encuentro que en cuanto a la metodología de cómo recoger estos datos, no hay tanta claridad en lo que se va reportando. Ya a veces se pregunta género refiriendo a sexo y hay como todo un cruce de cosas, y de hecho hay pocos datos, pero a grandes rasgos la brecha de género igual distingue dos grupos, ¿ya? Como estadísticamente, por decirlo así. Y esta diferencia, esta brecha, esta disparidad que puede existir se da en muchos sentidos, puede ser de recursos, de derechos, de poder, influencia, todo lo que está enumerado aquí. Entonces,
Ahora vamos a pasar a los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo podemos medir la brecha de género en el mundo, por ejemplo? Está este informe de la UNESCO del 2017 que se llama como Cracking the Code, Breaking the Code, algo así. Bueno, descifrando el código, también está en español, está gratis, donde hay hartos gráficos interesantes con datos tomados a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, aquí está la matrícula de estudiantes a distintos niveles educacionales, y en primaria hay hartas mujeres, en secundaria está ahí más o menos equilibrado, ¿cierto? 50-50, y ya para la educación superior a nivel mundial está actualmente la matrícula de mujeres cerca del 30-40%. Igual este dato es del 2015, probablemente esto ha seguido subiendo, pero sí o sí en la educación superior hay mucha menor presencia femenina a nivel mundial. Y de la presencia femenina que hay, está, este otro gráfico muestra que, por ejemplo, el 30% de todas las estudiantes seleccionan campos relacionados con STEM, y eso incluye, por ejemplo, salud y bienestar dentro de este 30%, donde 15% sería salud. ¿Ya? Esto es datos simples que te muestra este reporte de la UNESCO, y este a mí me llama la atención muchísimo, porque aquí están los campos de estudio posibles ya de la inscripción en la educación superior, y muestra que, por ejemplo, educación, salud, arte, ciencias sociales, hay una gran presencia femenina, y ingeniería, tecnologías de la información, agricultura, hombres. Y si uno ve, están ordenados para que uno note esta como transición entre los distintos campos. Estos son datos de 115 países, ya entre el 2014 y 2016. O sea, es súper moderno de alguna manera, y se nota visualmente lo que significa la brecha de género, ya más allá de una definición a palabra, como que esto se va mostrando aquí. Y otra cosa súper interesante tiene que ver con por qué se da esta presencia, o sea, en el fondo, en qué momento uno empieza a notar esta diferencia, o en qué momento se puede ver claramente esta brecha entre estos dos grupos. Y en este gráfico de acá podemos ver, por ejemplo, que estas son las expectativas de los estudiantes sobre lo que quieren estudiar a los 15 años. Entonces, el 22% de las mujeres de 15 años van por carreras profesionales de ciencia e ingeniería, y 74% de las mujeres van por cosas que tienen que ver con la salud. Y si uno va a los hombres, va la mitad a ciencia e ingeniería y 25% a la salud. Entonces, muy notable. Y después uno va aquí a la matrícula, proporción hombres y mujeres en la educación superior e investigación, y uno ve que hay más o menos un equilibrio entre hombres y mujeres en licenciatura magíster, pero ya para doctorado y académicos es notable que hay muchos hombres académicos y doctorados y mujeres muy pocas. Hay una deserción global, una tendencia en todos lados a que si uno va a ver las estadísticas de doctorados y de académicos, siempre hay pocas mujeres, siempre, 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 siempre. Y esto se ve. Este reporte es súper largo igual, tiene hartas páginas y tiene hartos ítems, y también da recomendaciones sobre cómo motivar a las niñas, ¿cierto? Primero hace el diagnóstico y después va estudiando qué tipo de medidas ayudan a disminuir estos efectos, y es súper interesante, pero no me da para ponerlo todo aquí, pero igual en algunos de los resúmenes pone cosas súper interesantes, como sobre la brecha. Yo en realidad les recomendaría buscarlo, les puedo dejar el link también porque es gratis, para que lo revisen, porque es súper, súper bueno en realidad. Y para avanzar ya, como igual ha pasado tiempo, les cuento que en Chile este estudio hay uno muy parecido de la CONICET, el 2018, donde se mostraba que, por ejemplo, la matrícula de mujeres en todas las carreras universitarias de educación superior general, hay más mujeres que hombres en el 2018. 54% de la matrícula total son mujeres en Chile, de educación superior. Pero si uno va desglosándose esa matrícula de mujeres, del 100% de mujeres matriculadas, o 85 se matricularon en carrera de educación, 77 en área de la salud, y ese número baja muchísimo si sacamos el grupo de las carreras científicas. Tomamos la matrícula de todas las carreras científicas, 22% son mujeres. La matrícula de todas las carreras de salud, 77 es mujeres, 85 es en educación. ¿Sí? Entonces se ve esta misma tendencia de educación, salud, mujeres, ingeniería, ciencias, muy masculina. Y en ese contexto, entonces, global y nacional, podemos pasar quizá a mirar
resultados preliminares de estos dos estudios en los que yo he participado, son el censo de la sociedad y esta investigación de Cazadora. Entonces, primero contarles sobre el censo, ¿ya? Y este grupo de trabajo de inclusión y género. Este grupo, como yo les decía, no existía antes del 2020. En 2019 se hizo un llamado, uno postulaba y yo, como me interesan esos temas, postulé y quedé. Y esta es una foto como de los miembros actuales. Desde la Sochía nos dejaron como tareas, porque la idea era, como no existía este grupo antes, era como la idea empezar a implementar, empezar a observar cómo podríamos hacer la comunidad astronómica más inclusiva. Ese es como el espíritu del grupo. Entonces, por ahora estamos encargados de observar, ¿cierto? Ver cómo está pasando, y nos pusimos esta meta de hacer el primer censo demográfico que incluye datos de no discriminación, digamos, y también tenemos la capacidad de, en base a los datos que vayamos tomando, hacerle recomendaciones a la directiva y poder implementar medidas en la sociedad a largo plazo en base a lo que hagamos. María se tuvo que salir del grupo porque un tiempo fue la presidenta de las sociedades y después renunció a la presidencia y ahora Julio es el presidente de las sociedades. Así que nuestro grupo tiene dos presidentes que han pasado en este corto tiempo que hemos existido. Pero eso, yo no sé si las conocen. Sonia, obvio, trabaja en divulgación, Erika trabaja también en la ODP, la Cata es conocida, trabaja en Valpo, en fin. Un súper equipo y están igual súper orientados hacia la inclusión en general, como este tema de gente no vidente, sordos, discapacidad motora, están súper metidos con hacer la astronomía inclusiva como a niveles más allá del género en realidad. Y yo vengo aquí como desde las cazadoras a también recordar y bueno, a trabajar con el grupo, ¿cierto?, en cosas de género. Y bueno, el censo lo iniciamos, lo lanzamos a fines del año pasado y estuvimos extendiendo el plazo, primero hasta enero, después hasta marzo, y nos vamos a reunir la próxima semana, entonces realmente tenemos abierto el censo todavía hasta este domingo, hoy día es viernes. Entonces, si ustedes se consideran parte de la comunidad astronómica, no es necesario estar inscrito en la sociedad, pueden ir ahí a nuestra página web y responder el formulario, dura como 10 minutos, 10-15 minutos, y la idea es como, en el fondo, tener este levantamiento de datos relacionados a diversidad e inclusión. Hay una parte del formulario que es anónima y donde hacemos preguntas quizá un poco más sensibles o como que tocan el tema de la discriminación, si es que se han sentido discriminados. Y también interesante para quienes están aquí conectados, si es que son estudiantes de pregrado, de posgrado, de lo que sea, que vayan y lo contesten. Está plazo ultra final extendido hasta este domingo. De aquí yo les traigo estos plots. Entonces, como estos todavía son resultados preliminares, el otro día hicimos un montón de plots en base al Excel y, por ejemplo, si separamos a los que contestaron el formulario por edades, tenemos esta distribución para todos, pero si las separamos ya por género, tenemos una clara diferencia, ¿cierto? Como de que las mujeres están en el lado joven, ¿ya? Y hay como una tendencia hacia el lado hombre más viejo. Y eso obviamente debe estar separado como entre estudiantes, mujeres, ¿cierto? Y académicos hombres. Y esto se puede notar aquí también porque acá le preguntamos el género. Si lo separamos por el nivel en que están, vemos que estudiantes de posgrado, por ejemplo, hay muchas mujeres, pero para académicos ya hay muchos hombres. Si ven los estudiantes de pregrado, la mayoría marcó no binario, pero si quieren ahí darle grosor a esa estadística, les recomiendo mucho que vayan a contestar. Esto es caracterización de la muestra, el formulario tiene hartas preguntas interesantes, pero todavía no puedo mostrarles lamentablemente resultados. Yo pensé que para esta fecha ya íbamos a tener, pero se sigue notando esta como abandono, por lo menos de la academia, en la comunidad astronómica, según si uno pudiera ver estos datos, así nomás. Pero ya estén atentos también porque probablemente vamos a sacar un reporte final de los resultados del censo cuando esté todo analizado y listo. Y por otro lado, de Cazadora, no sé cuánto rato me queda como para hablar, porque aquí igual tengo hartos plots. Tenemos esta investigación que al final la armamos con la Dirección de Género de la Chile, que fue motivado principalmente por nuestra experiencia en la primera versión. En la primera versión lo hicimos muy intuición y después decidimos asociarnos y como ponerle seriedad a la cosa, hicimos la segunda parte. Entonces, la primera parte, la parte intuitiva, digamos, cuando estábamos en los talleres presenciales, fuimos a estas regiones, Arica, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Maule y Aysén, y teníamos estos requisitos para que las niñas participaran. De esas niñas, entonces,
le hacíamos el curso, le enseñábamos cosas de estrellas, cosas de programación, pero también le hacíamos dos formularios, uno para saber cuál era su percepción sobre la participación de mujeres en ciencia, tratando de indagar un poco en los estereotipos que ellas tenían. En el fondo queríamos ver si se podía hacer algo con esa información recopilada. Entonces armamos 8 preguntas abiertas, donde salieron igual cosas interesantes, pero la verdad es que esto estaba re poco estructurado, porque lo armamos como en una reunión, las chiquillas dijimos como, oye, sería interesante, pero teníamos cero guías, cero, como, no sabíamos realmente cómo hacerlo. Y bueno, y también le hacíamos como una evaluación del taller, si es que le habían gustado las secciones, qué sé yo. La cosa es que de ir haciendo esto cada vez en las distintas regiones, nos fuimos dando cuenta que las oportunidades para las niñas no era igual, no solo por género, sino también por territorio. Y entonces nos empezamos a preguntar, nos empezamos a desviar un poco, ¿cierto? Y a preguntarnos acerca de las condiciones territoriales y las oportunidades que pueden tener las niñas a lo largo de Chile para ser científicas. Y eso se volvió como una variable interesante en nuestro proyecto, más para poder ir comparando también. Y de ahí planteamos específicamente la investigación. Este objetivo ya se lo había mostrado, pero entonces conocer estos estereotipos que existen en las como mentes de las niñas de enseñanza media en las distintas regiones y ver cómo esto cambia. ¿Ya? Ahora yo les puedo mostrar algunos de los datos que pudimos tomar sobre los talleres online cuando ya teníamos más estructurada la investigación. Sabemos que hay un sesgo adicional en esta participación de estos talleres porque seguía siendo gratuito, pero le exigíamos a las niñas que en sus casas tuvieran conexión a internet y computador, y eso sabemos que en todos los territorios de Chile no se da tan fácilmente. Entonces, bueno, lo agregamos ahí como un requisito extra. Y tuvimos alta participación, como les contaba. Para hacer este análisis nosotras contamos con cerca de 300 respuestas desde estas regiones, y también nosotras a algunas niñas le hacíamos entrevistas con preguntas de profundización y también le hacíamos una tarea para que ellas escribieran el día, cómo se imaginaban el día en la vida de un astrónomo. Y bueno, les empezamos a hacer preguntas a las niñas, ya más allá de la actividad guiada, acerca de su acceso a actividades relacionadas con astronomía. Y vemos que había igual una diferencia cuando se iba del norte hacia el sur. Y bueno, empezaron a salir cosas ya de estos gráficos que nosotras armamos, de estos formularios que nosotros armamos para el principio, para poder caracterizar a las niñas en las distintas regiones. Esta pregunta era súper interesante porque les preguntábamos si es que habían conocido a algún astrónomo alguna vez, antes de conocernos a nosotras. Y obviamente en la región metropolitana muchos sí, ¿ya? Pero para el sur bajaba bastante. Estos son los sí, los chiquititos. Entonces en la metropolitana había mucho, imagínense para el sur ya había casi nada, y en el extremo norte tampoco. Esta investigación también todavía está en proceso, ¿ya? Pero ahí nosotras nos vamos a ir en detalle a ver cuáles son los distintos fenómenos que están sucediendo en los distintos territorios. Y siempre nuestra investigación ha sido en base y justificada por esta misma brecha de género que hemos hablado todo el rato. Porque el hecho de que nosotras queramos hacer esos cursos exclusivamente para mujeres es como para poder fomentarles también este interés, digamos, como por la ciencia, y también ver y caracterizar más complejamente cuáles son las barreras que ellas tienen que atravesar, porque notamos que, por ejemplo, niñas de Santiago y de la cuarta región claramente tienen más oportunidades que una niña que está viviendo en, no sé, Coyhaique o Valdivia o Arica, ¿ya? Eso. Entonces, todavía está en proceso, también los dejo invitadas a que estén atentas cuando saquemos estos resultados completamente. Igual se ha atrasado por distintas cosas, como les conté más o menos, hay una tesis involucrada en este proceso, entonces igual ha estado como difícil. Pero eso tenía yo para contarles principalmente. Después ahora podemos conversar. Pero aquí les dejo las redes sociales de Cazadoras para que nos sigan. Tenemos Instagram, Twitter, página web. Y yo también tengo mi propio Instagram que se llama Mujer Intergaláctica. Eso, por si quieren seguirme también. Y eso, no sé si es momento. Vi una mano levantada, no sé si quieren hablar. Sí, Valentina, adelante. Que cuando hablaste sobre, bueno, porque, esta pequeña discriminación que se da entre las personas que pueden
tener acceso a internet, computador. Si no me equivoco, hace como un año, pero no recuerdo ahora bien el nombre de un colegio que existe en, como en la comunidad mapuche, o sea, no, o sea, es como exclusivamente, básicamente para la comunidad mapuche, para poder tratar de, como un proyecto que, si no me equivoco, lleva como 10 años, para poder tratar de mejorar un colegio. Y me acuerdo que hablaron que para el momento de la pandemia también armaron como un sistema que funcionaba para incluso los alumnos, porque en esa región no hay internet. Entonces, si no me equivoco, hacían como un sistema de radio, de repente las cosas como que iban a las casas. O sea, lo digo, probablemente ahora ya no será tan necesario si es que este tema de COVID sigue mejorando, pero que eso podría servir de repente. Pero un sistema como de radio para los que no tienen como computador en la casa, o alguna persona como ayudante particular que pudiera ayudar como a las niñas interesadas, no sé. Claro, Pienso yo. podría ser. Pero igual nuestro taller es altamente vocacional. La idea es contarle a las niñas qué hace un astrónomo moderno y dentro de esa justificación viene mucha programación. Entonces, cuando nosotros hacíamos taller presencial, nos conseguíamos bibliotecas o universidades y nosotras poníamos los PCs, digamos. Entonces las niñas tenían que ir nomás. Y cuando tuvimos que pasar por el periodo de la pandemia, tuvimos que pedirles básicamente que tuvieran un computador mínimo, porque si no, no podemos programar. Y es Claro. como lo que hacemos. Pero claro que podríamos hacer otro tipo de talleres que no incluyan programar y que tengan otros medios, yo creo, podríamos llegar a mucha más gente. Igual tenemos que pensar que nosotros somos 6, 7, y la Claro. mitad ahora se ha ido de Chile, como que igual el grupo está mutando constantemente y las cosas que le hacemos las hacemos muy a pulso. Este proyecto es muy autogestionado. Entonces, claro, con suerte hemos podido como continuar con estos talleres que iniciamos al principio, pero tenemos muchas ganas de seguir creciendo. O sea, yo les contaba, estuve a punto de entregar mi tesis ahora, me queda poquito, y mi plan de vida en el fondo es como tirar cazadora para arriba estos años que vienen. O sea, yo veo una potencialidad como re grande de transformar los formatos y de poder llegar cada vez a más niñas, porque eso, hay harta gente interesada en hacer esta pega y podemos, yo creo, hacer hartas cosas distintas con Cazadora, como que podemos llegar ahora a niños de media, pero yo he pensado llegar, no sé, a profesoras, por ejemplo, como trabajar más con niños, niñas más chicas, niñas y niños más chicos, encuentro yo, como para trabajar en ambientes más inclusivos. Por ahora hemos estado atacando un problema súper puntual que es como el acceso de niñas, como la matrícula de niñas de media a la universidad, a la educación superior, que está súper documentado, que en el fondo no hay tantas mujeres en la educación superior. Pero vemos que aunque se matriculen, hay muchos problemas. Después la gente se va, hay otros problemas de niñas que no podía atajar en la media porque ya olvidaron las matemáticas y en la media odian cualquier cosa relacionada con la ciencia, entonces ahí hay un trabajo en la infancia más temprana. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. O sea, claro, no sé, yo lo que te estoy diciendo es como una pequeña idea que probablemente llevaría mucho tiempo implementar. Claro. Pero es como eso, sí, de hecho ese mismo proyecto, si no me equivoco, venían haciéndolo en ese colegio como desde hace 10 años, bueno, todavía sigue. Claro. Era una meta por tratar de mejorar un colegio que era como considerado el peor de Chile. Eso. Pero se demoraron como 10 años en como un poco cambiar ese Sí, cuesta mucho implementar las cosas, es mucha energía. Pero ha estado interesante, o sea, ha sido hartos años de trabajo y todas las ideas son bienvenidas, muchas gracias. Ánimo. No sé si quieren conversar más, igual traje algunas preguntas. Creo que quizá no es necesario dividirnos en grupos, si es que queremos como ver las preguntas. Empezamos un poquito. ¿Hasta qué hora tenemos? Sí, quizá igual pueden ser las preguntas por acá. Claro, es cierto. ¿Vas separando en grupo? Apaño, sí. Encuentro que... Sí, dale con alguna pregunta. Ya. Entonces, con los chiquillos igual pensamos algunas cosas para poder conversar. Pero yo igual lo pienso como una guía en realidad. Ya vienen como preguntas, propuestas, pero yo creo que no es necesario que las contestemos una a una en orden. Podemos conversar algunas de estas cosas. Por ejemplo, algo que yo estoy impulsando harto desde el grupo de inclusión y género es que ojalá se empiecen a hacer capacitaciones en todas las UES acerca de esta ley nueva que hay, que regula el acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior.
No sé si cachan que eso se legisló, que es una ley que se hizo creo el 2021, así hace muy poco se aprobó esta ley. Y dentro de las cosas que dice es como que en todas las UE se empieza a implementar ya protocolos contra el acoso y contra la discriminación. La Chile igual tiene un protocolo, entonces no sé si les interesa conversar de eso. Yo creo que igual una de las razones por qué las mujeres y la disidencia en general se van de los espacios masculinizados es porque sufrimos acoso. Entonces, no sé si muy a la vez, pero podría estar interesante eso. ¿Conocían la ley, por ejemplo? ¿Sabían que esta ley nueva existe? ¿No? Yo no conocía esa ley. Desconozco. Sí, bueno, igual fue muy en base a las movilizaciones que hubo en 2018. Mm, Como que claro, como que se fue levantando este tema y yo encuentro que es fruto de ese mismo proceso, pero algo está pasando ahora, porque en esa movilización del 2018 se implementaron muchos de los frutos de esas movilizaciones en distintas UE fue que al final terminó existiendo un protocolo. Acá en la Chile fue al revés, me parece, pero revisaron el protocolo gracias a la movilización. Creo que el protocolo empezó a existir así como en 2017, en 2018 empezó a suceder todo y después supongo que lo adaptaron, qué sé yo. Pero ahora, según esta ley, 21.369, en todas las UE, bueno, no sé si todas las UE, no sé cuál será el requisito, pero sí o sí se está pidiendo que uno se regule en base a esta ley en el espacio de estudio. O sea, ahora hay algo que nos permite como apelar a eso para poder implementar estas políticas en los espacios. Entonces, quizá mi llamado, yo lo que quiero hacer desde el grupo de inclusión y género es hacer una capacitación para toda la comunidad astronómica, así que para que nos sigan ahí, yo obviamente les voy a hacer llegar la información si es que esa capacitación sale. Y si no, también partir por buscar cuáles son los protocolos de la U. O sea, acá no sé si toda la gente será de la Chile, pero yo creo que un súper buen ejercicio es comentar y buscar si es que existe un protocolo en tu casa de estudio. No sé si eso lo manejan, si es que han tenido la posibilidad de revisarlo, si es que quién les cuenta estas cosas. ¿No? ¿Alguna persona que no sea que sea de diferentes universidades? Yo soy de la Cato. ¿Y hay protocolo allá? Es que no estoy, realmente no estoy bien informada. Creo que sí, pero no estoy segura. Claro. Pero, Ya, yo creo pero que no sé si hay alguien más de la Cato aquí que pudiera de repente ayudarme. Ayuda. ayuda. O sea, ahora sí, antes no, porque hace poco hubo un caso, un profesor o sea, un caso, y desde entonces que crearon un protocolo. Algo así sucede siempre. Entonces, con el Sí, 2018, donde se denunciaron muchas cosas, sucedió que se implementó en estos lados. claro, pero eso también pasó en la Cato, que pasó algo con un profe y desde entonces como que lo crearon un Ujú. protocolo. De eso ¿Saben qué? recuerdo también. Había Dale. más, pero no sé si fue un puro profe, creo que fue más de un profe, pero bueno, que se destaparon algunas cosas. Ujú. Bueno, yo creo, así como en la sesión anterior estaban hablando como de qué medidas podemos tomar, yo creo que saber que esta ley existe y si es que existe un protocolo, leerlo, es como importante como tenerlo en la mente. Em, por ejemplo, yo como siempre participaba en cosas de organización estudiantil, qué sé yo, cuando salió el protocolo de la Chile supe y como que igual lo ojeé, no me lo leí entero, pero igual lo ojeé. Y cuando eventualmente me enteré de una situación donde requería denunciar, yo sabía que el protocolo existía y yo le pude decir como a grupos de personas que lo necesitaban, dije, oye, ¿cachan que existe esto? Como hay un protocolo, podríamos hacer una denuncia. Y eso, pues uno nunca sabe, quizás no te va a pasar a ti, pero estas cosas no siempre están tan socializadas y desde aquí en adelante va a haber siempre un protocolo. Entonces mi recomendación y mi experiencia personal también como que sirve mucho tener a la vista si es que el protocolo existe o no existe, cuáles son las medidas, cuáles son los casos, no por el chisme, sino como por tener la posibilidad de ayudar igual a tu comunidad. Quizás nosotros que estamos aquí y tuvimos esta charla, podemos tener la misión de saber si existen o no esos protocolos y poder consultar también eso. Creo que es importante, no sé si están de acuerdo conmigo.
eso, y yo creo que lo otro que podemos conversar es si es que alguno de ustedes, no sé, ha reconocido este problema en su entorno, si es que lo ha visto, o si ustedes mismos se han sentido afectadas. Oye, hay comentarios sobre la UNAP igual. La UNAP, a ver. Estamos muteados. Claro, a mí igual me pasó algo así, pues como que me llegó un correo así como el protocolo, y claro, me acuerdo haberlo abierto, qué sé yo, como que sabía que existía, pero eso ya era suficiente para cuando lo necesité lo pude encontrar, o sea, busqué en mi correo y ahí estaba y fue como bacán. Creo que igual así de simple, esa pura acción hace una diferencia grande, encuentro yo. Y tener la certeza de que como ahora es una ley, probablemente muchos espacios que sí son educativos van a tener un protocolo de aquí en adelante, ayuda a caleta. No digo que sea la solución ni el fin del patriarcado, pero creo que al menos es una herramienta que tenemos para combatirlo, como para poder tomar acción, porque no siempre existían hace 10 años los medios para poder denunciar. Eso. Y bueno, no sé. Yo quería quizás tocar lo que había escrito Valentina hace un rato en el chat, que lo escribí mientras tú estabas hablando, que es como si es que sabes cuáles son las razones de por qué las mujeres se van en cierto punto de la carrera académica, o como hay un estudio sobre las razones principales. Sí, bueno, hay varios estudios de distintas etapas, pero en la academia en particular tiene que ver por cosas tan absurdas como la maternidad todavía, por ejemplo. Las carreras académicas se miden en productividad al semestre por paper, y un pre y postnatal para una mujer científica significa una disminución en tu productividad de papers, y no hay protección necesariamente hacia esos casos en las universidades, como que igual queda a criterio de los comités, de los profes, del ambiente de trabajo. De repente no es que te vayan a echar, pero sí sigue existiendo como esa, eh, encuentro poco acompañamiento a la maternidad integral, encuentro yo en el espacio de trabajo. Y en el censo, nosotras preguntamos a los y las participantes si habían sentido alguna vez o si se habían visto expuestos a algo relacionado con género, y la mayoría de las cosas que salieron de entre académicos, funcionarios, estudiantes y todo la mayoría, la mayor causa que se ve en todos lados es el tema de la maternidad, el postnatal, de dónde tener al hijo, de la cantidad de horas que podéis trabajar a la semana, la cantidad de papers que podéis sacar. Como que sigue pasando. La brecha salarial también existe y también es agotadora a largo plazo. Eso igual se va mejorando, encuentro yo, como que el tema del salario encuentro que lleva tanto tiempo el sueldo, que igual es de las primeras cosas que se abordan, porque también no son tan políticas, es como ya si te pago lo mismo por el mismo trabajo, y creo que ese es como un tema que se ha ido mejorando, por lo menos en los postdocs creo que hay medidas muy concretas de que no te pueden pagar menos, que sí, pero en la academia sigue pasando, así como a nivel de profesores, eh, todavía hay estadísticas generales que muestran que a las profes académicas se les está pagando menos. De hecho, en la facultad hay, así como existe el programa de ingreso de equidad para estudiantes, también hay un programa de equidad para las académicas, porque hay datos en el fondo que sustentan que esa brecha todavía existe salarialmente, por lo menos. Y, y el acoso yo creo que también es otra medida, otra como razón, perdón, eh, por la que las mujeres terminan abandonando los espacios. O sea, igual no hay que pasarlo por alto, encuentro yo, porque un hombre necesariamente no va a estar, un hombre blanco, como decíamos recién, así, alguien de la burbuja de todos los privilegios juntos, probablemente ni se le pasa por la cabeza tener que sufrir acoso como desde tu profesor o de tus compañeros, ambiente hostil, ni siquiera acoso así, violación, sino que como todo el espectro de lo que significa el acoso por ser mujer o por ser disidencia, es una razón para que la gente termine como no seguro en el espacio de trabajo, ¿cierto? Como con ganas de irse, con ganas de no estar ahí, con ganas de protegerse en el fondo. Si el ambiente, lo que decía la Paula igual en la parte anterior, como si el ambiente no es amigable para, para la inclusión, como que sí o sí te tira para afuera, encuentro yo. Como que hay que ser súper fuerte para poder resistirlo, pero sigue estando ahí. Y en mi caso, por ejemplo, yo me mantuve súper bien mientras tuve como mi círculo de amigas estudiando ciencias, ¿cierto?
Pero hay muchas cosas que en mi caso personal, por ejemplo, yo decidir no seguir en la academia, igual yo encuentro que estuvo relacionado con eso. Y sigo como yendo muy en la personal, y lo veo también en los datos. No es la causa número uno, y quizás también tiene que ver por esta como resistencia a denunciar de repente, pero yo creo que la cosa sigue siendo una de las razones principales del abandono en la academia. Es muy triste, es muy triste. ¿Hay alguien que también ha reconocido algún como un problema de brecha de género o de brecha de cualquier tipo que quiera comentar? Yo igual, contando mi experiencia personal, esta brecha fue muy cuática. Cuando me matriculé a la U, fue muy radical para mí el cambio de pasar como del colegio donde en su mayoría éramos mujeres. En mi curso eran 4 hombres y como 19 mujeres, algo como muy extraño, a como pasar a todo lo contrario. Infinitos hombres. Entonces, claro, como que más encima igual cada uno está también navegando como las formas de comunicarse con la otra gente, socializar y como superar un poco o la barrera de la timidez, y como tratar de encontrarte. Hay muchas cosas que están pasando, pero lo complica aún más que al mismo tiempo también estás en un ambiente donde em, yo sentía que como la forma en que se imponían los hombres al comunicarse entre ellos, bueno, también hay hombres que son muy como que imponen y hablan de cosas que, no sé, pueden llegar a ser violentos, como fue muy chocante en mi caso. Y cuando me metí a astronomía, ahí recién tuve un poco más de paridad y siento que eso igual cambió harto como mi confianza, como en socializar con la gente y poder conversar, como que después me di cuenta como hace muy poco, como si realmente así como concientizar que un ambiente que hay muchos hombres realmente te puede pasar a llevar, especialmente si eres una persona más tímida o que, no sé, no te gusta el fútbol. O como algo así, como que eh, no está, no hay mano. Entonces, sí, es algo difícil, pero claro, es la suerte de que en astronomía siento que hay un poco más de paridad que en otras ciencias como física, que es como nuestra hermana. Y sobre todo igual en las etapas que nosotros estuvimos estudiando estos años como pregrado y magíster, igual es bastante paritario, y yo creo que eso igual se está como permeando hacia el doctorado, pero en el nivel de postdoc y académicos las profes siguen siendo súper pocas, las investigadoras también. Y ojalá que igual nuestra generación vaya como sumando, contribuyendo a esa... O sea, yo no, pero les tengo fe, chiquillos. Creo que igual eso, estamos avanzando hacia allá, pero, pero es heavy como lo que decís tú, como el ambiente masculino y las pequeñas cosas, pues, como pequeñas cosas que, claro, que no te dejan hablar, que, ¿cierto? Claro, Como que te mandan a hacer las secretarias, cosas como que son, uno dice, eso todavía pasa, así como igual suena muy antiguo, pero todavía pasa y es súper fome que siga pasando, como que ya basta. Ya basta. sí, porque pasa mucho en Bochef en general, como al que lo escucha el que habla más fuerte. Y, Claro. y yo siempre hablaba despacio. Confieso. Entonces, tienes que imponerte como de una manera igual, hay que tener una personalidad muy fuerte a veces y algo que hay que mantener
y mantener eso requiere mucha energía y no todos pueden tener esa energía. Después existe esta deserción grande a medida que ya la academia va subiendo la jerarquía de la academia. Ahí te das cuenta como lo masculino que puede llegar a ser el ambiente. Sí. Bueno, tengo una reflexión al respecto que igual destacando como mi experiencia con Cazadora, es que yo hacía divulgación antes, siempre hice charlas, siempre trabajé con gente de posgrado, qué sé yo, y de pregrado también, pero cuando armamos el equipo de Cazadora ya éramos todas mujeres, como que la forma de trabajar, no sé, como que el ambiente, o sea, más allá de ser mujeres, qué sé yo, pero como que este espacio como no hombres, básicamente, fue, fue como muy revelador que igual esta competencia como que baja un poco. En mi caso como que me hizo sentir que el proyecto como que crecía y tenía como una significancia súper bacán porque estábamos todas viviendo eso, entonces teníamos como un testimonio que mostrar y una experiencia común. Eh, y me ayudó mucho a priorizar en el fondo trabajar con mujeres y de incidencia en general. Yo como que, por ejemplo, si hago curso y busco ayudante, le pregunto como a mis contactos mujeres primero, ¿cachai? Como que trato de trabajar con profes mujeres, bueno, no siempre, no puede ser una así como separatista 100%, porque el ambiente no da tampoco, pero creo que es súper importante de repente priorizar esos espacios e ir creando espacios cómodos, pues en el fondo ir tomándonos el espacio de la academia, ir armando estos encuentros y como priorizar, visibilizarnos, visibilizar como lo no masculino dentro de la ciencia y demostrar que en el fondo para hacer ciencia no tenéis que masculinizarte tampoco, como un mandato, digo yo, como adaptarse a las formas de la academia, sino como quizás transformarlo, como con nuestra presencia y reflexionar qué significa ser mujer disidencia en la ciencia y lo histórico que es igual, pues, sabiendo que históricamente no habíamos estado aquí. A mí me parece bacán, como abrir esos espacios. Quizás esa es una buena medida, ¿o no? Como de Sí, qué podemos hacer para nuestras comunidades. Yo creo que agruparse, así como hacer un encuentro de mujeres, lo encuentro paso uno, muy importante. Sí. sí, y yo por ejemplo tengo una experiencia como en astronomía en general, en los cursos y todo, y en, no sé, en el posgrado, hay hartas mujeres, pero como por alguna razón, yo estoy en un grupo con puros profes hombres, y ahora este año son 5 profes y yo. Y es bastante intenso, hay que mantenerse como muy con ganas de estar ahí. Como en el fondo ningún problema, siento que nunca me he sentido juzgada por ser mujer, como por ellos, pero estar bajo como que te juzguen y que te estén presionando como 5 hombres viejos Sí, en la academia es bastante intenso, como que hay que mantenerse muy... es muy cierto. Sí, entonces eso, en verdad es interesante y si es que uno tiene como las ganas y la energía de estar ahí y de también pelear esos espacios, siento que también es muy importante. En el Sí, fondo estoy muy de acuerdo. son espacios en los que hay que entrar, Ujú, pero requiere mucha energía y eso es muy cierto. Y ahí es como un poco también conectando con lo que decía Catalina en el chat, como el hecho de que te estén comparando y juzgando, como es fuerte, pero también uno tiene que ser capaz de como negarles ese como que te juzguen de esa manera, no sé, como visibilizar de que no sé, es difícil de explicarlo o de, no sé en verdad bien cómo decirlo, pero eso hay que tomarse los espacios tanto en comunidad como también cada espacio que hay que se pueda. sí, sí. Creo que tomar la fuerza de que en esa situación uno decir, oye, me siento incómoda con esto, no me parece tu comentario. O sea, yo sé que uno se, y lo digo por experiencia propia, uno se siente como un poco intimidada por un profesor, pero eso es común, igual como que hay que aprender, como de repente decir, por ejemplo, en el caso de que te estén comparando con otro compañero, decir que
O sea que eso no corresponde básicamente. Sí, pues eso es lo bacán de que podemos hacerlo. No sé, es bueno ponerle palabra, encuentro yo, a los fenómenos y reconocer que existe y que podemos como tomar acción, pero igual a veces protegerse, por eso insistía en lo otro, como que a veces igual encontrar espacios que sean más amables, a veces sirve para cerrar ciertas no estar siempre ahí al frente batallando en el espacio súper masculino. Sí, Sí, hoy también en estos mismos espacios, o sea, yo por ejemplo he hablado como hemos discutido, protocolos con mis profes, como en algún momento leímos los protocolos en conjunto, como ellos y yo. Eso, Antes de que haya ningún problema, como que todos estemos al tanto de cuáles son los protocolos. exacto. Exacto. Como, Pero eso, miren, yo voy a seguir trabajando en el grupo de inclusión y género y como les decía, quiero hacer esa capacitación de la ley, así que cuando sea se la voy a mandar para que la pasemos por ahí, creo que es importante. Y, y no sé, lo del censo también, si quieren contestarlo y estar atentos, como yo encuentro que tener datos de nuestra como comunidad igual está interesante y además pusimos la opción de género no binario también, creo que hay súper pocos, o sea, si de mujeres hay pocos datos, como de la diversidad de género hay re poco. Entonces va a ser un primer intento de tener gráficos que incluya todo y no sé, lo encuentro potente, entonces es información disponible, ya como que es algo que estamos trabajando con el grupo, pero la idea es que se esparza y tener eso como un primer intento creo que está bueno, porque así vamos como analizando el crecimiento de este fenómeno en el tiempo, puede ser que estemos justo mejorando calidad y podamos documentarlo, no sé. Creo que está interesante, o sea, las dejo invitadas a las cosas que estoy trabajando calidad, el censo y a estar atentos a esa capacitación. muchas gracias, muy interesantes todos esos proyectos y claro, pues como ojalá escucharte en charlas futuras y ver cómo esto va evolucionando. Pues. Sí, pues, y lo otro de cazadora es la tesis de la Nati. Entonces, cuando la Nati esté lista con su proceso, vamos a tener ahí como los resultados de cómo cambia también estos sesgos de género en la ciencia a través de Chile. Ahí hay cosas súper marcadas porque de repente podemos implementar todo lo que queramos en la Universidad de Chile, pero sigue siendo centralizado y no sé, pues, las niñas del extremo norte y sur de nuestro propio país, en un país muy astronómico, con muchas oportunidades, se quedan fuera por estar segregadas por territorio. Entonces, igual eso. Y ahí cada territorio tendrá su forma de trabajar, su propio interés por la ciencia. Creo que, como bien venían hablando en el ciclo anterior, el género es una de las muchas posibles formas en las que nos pueden discriminar. Y yo creo mucho en la interseccionalidad, entonces también creo que eso, si podemos meterle más variables a la cosa, mejor. Podemos atacar mejor el problema más específicamente. ¿Dónde podemos encontrar el censo? ¿Tenía un El link? censo Bueno, está así en la página del grupo de trabajo. le Ya, mandamos se los pego al un toque. mail de cierre. Podemos Eso, poner yo pregunté antes sí. del... Y te pediremos las diapos igual, así que la puedes compartir. Sí, sí, obvio. sé Te que se las pueden mando. compartir. Es que eso igual tiene resultados preliminares. Quizás les saco esos plots ¿Cuál de para no Corazón meterme en va? problemas. Exacto. Ya, a ver, estoy buscando. Ya está en la página del grupo. Sí. Me lo puede enviar por interno también y ahí yo lo puedo difundir. Ah, bueno, lo enviaste ahora. Bueno, Sí, está. Sí, es cortito. Ahí sale como quiénes somos. Igual está desactualizado porque tú dice que el plazo del censo es el 21 de enero, pero es mentira, todavía está abierto. Y abajo están los miembros y inicialmente íbamos a estar hasta el 2021, pero nos extendimos el plazo a nosotros mismos. Así que hay más plazo para todos. bacán. Eso, pues chicas, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y dar tu presentación, estuvo muy Sí. buena, interesante. Demasiado buena. Buenos datos, ¿no? Sí. Buenos plots. Buena plata. Me gustan los plots. Algo que me quedó de la ciencia. Eso, muchas gracias. Obviamente invitamos a todos a Gracias, seguir el cuídate. Instagram, Besitos. como ya dijo. Un poco Mujeres en el de la corazón. Chile. Bye. ¿Nos vamos entonces? Adiós. Ahora, Sí. Vamos a seguir con la última sesión del workshop, que es como presentar los proyectos, quienes hayan podido hacerlos.
Si Y quieres ser parte de esa parte, también te puedes quedar y ver los proyectos que hicieron. A ver, voy a saber un rato. sí, pero podríamos dar un pequeño break, como de, ¿no? Pero buscar de agua. baño. Sí, Ujú. como de 5 Ya. minutos. Y eso, ahí nos vemos. Nos Volvamos a vemos. las 45. Eso. Ya, Bien, bien, bien. 5:45. No se salgan. Sí, mantengan ahí el PC. Ah, ok. Bueno, nos vemos, vale. Sí, nos vemos. No hay problema. Ya, break.
Oli, ¿volvemos? Hola. Volvemos Sí, yo creo que sí. a la última sesión. Ok. Bueno, como somos ¿Quieres poquites, que te cambie de puesto? ¿no? Como no somos tantos, entonces cada grupo, los grupos que hayan por acá, puede compartir lo que va a mostrar, así, lo puede mostrar si es que no completó eso de que el código sea pip instalable, lo pueden compartir pantalla y mostrar qué es lo que hace su código y ahí dejan como el repositorio donde estaría su código eventualmente, porque lo pueden hacer después, si que no alcanzaron. Eso, ¿qué grupo? De partida pueden poner en el canal de Activity Dedicated Channel el nombre de su paquete para que podamos ir en paralelo instalándolo. Sí. Y lo otro que aunque no hayan terminado, igual es interesante como conocer sus ideas. Así que, no sé, primero, ¿son 2 grupos acá o son más de 2 grupos? Como... Son integrantes sueltos, díganlo. ¿Qué es lo que hay? Lo que haya está bien. Yo soy de un grupo. Acá somos 2 de un grupo. Buena. ¿Y cómo les fue con la actividad? Bien, bien. Hicimos algo súper simple porque estábamos con poco tiempo igual. Pero estuvo entretenido. Buena. ¿Querés compartir quizás como tu pantalla o hablar un poco sobre la idea? Da lo mismo que sea simple, de hecho, es bueno eso. Si alguien se siente incómodo con la grabación, puedo parar la grabación. No, no paraste la grabación, ¿no? ¿Sí? O sea, ahora mismo todavía me sale record.